Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por su presencia, por tomarse estos minutos para estar aquí con nosotros. Y bueno, primero que nada, agradecerle a Carlos Salazar, a su gran equipo, a todos los que conforman y hacen posible esta gran expo, que ha tenido un gran éxito y que tiene un impacto increíble. Y todos, me encanta porque te reciben con una sonrisa, todo el mundo está muy contento aquí en la expo. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de lo que es turismo médico, es una mesa de diálogo. Nos va a estar acompañando aquí el doctor Luis Castilleja, él es el encargado en tema de calidad, certificación hospitalaria, con una gran experiencia. Y bueno, me gustaría mucho iniciar con una pregunta. ¿Quién conoce aquí el tema de concepto de turismo médico? ¿Pudiera levantar la mano, por favor? Más o menos. Perfecto. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, el tema del turismo médico, el concepto es que un paciente haga una planeación de un tema quirúrgico, un tema de un procedimiento médico desde, desde su área geográfica. En este caso, con nosotros acá en México básicamente sería Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no? Que nos interesan tanto, y parte de Sudamérica que pudieran venir a conocernos. Ese sería el concepto. Muchas veces tiene este error, digamos, porque se puede confundir con la atención médica de urgencia de un paciente extranjero, pero no es así. Ni el tema de, tiene que haber una planeación concreta de la actividad que va a realizarse. Y bueno, algo importante en el tema es las oportunidades del tema del turismo médico. México está entre los principales países que ya está trabajando el tema de turismo médico. Las oportunidades son la gran calidad de médicos especialistas, de hospitales, de clínicas. Bueno, el tema de nuestros lugares paradisíacos, ¿no? Puede decirse lugares de tema de costa, de playa, o temas de lugares céntricos, o en tema transfronterizo, que también, por ejemplo, en la parte norte, Tijuana ya está apostando por este tema de turismo deportivo, turismo en tema de viñedos. Y bueno, esto es uno de los grandes atractivos que pudiera tener para que la gente pueda venir aquí a hacerse un procedimiento médico. Bueno, uno de los temas que también se toca bastante es el tema de los costos. Y bueno, aquí, como decía un médico especialista en Puerto Vallarta, el tema del costo, no por eso, porque nuestro costo sea menor, que sea un ahorro del 35 o un 70%, no por eso dice que nuestra calidad no es de primer nivel, ni nuestros dispositivos, ni nuestro tema de hospitales y clínicas no puede ser de gran calidad, ¿no? Entonces, el precio también es algo atractivo para ellos, quizá el principal, pero hay sí dejarlo muy claro. Tenemos las condiciones hospitalarias para desarrollar totalmente el tema del turismo médico. Y bueno, ya metiéndonos un poquito de lleno, me gustaría mucho comentar que en lo que llevamos de trabajo del tema de turismo médico, ya 4 años de trabajo con una empresa de turismo médico, con 2 congresos, sería la pregunta, yo como hospital, ¿cómo puedo trabajar el tema del turismo médico? Y la experiencia que tenemos es que hay un hospital aquí en México que ha trabajado bastante bien el desarrollo del turismo médico. Y esto lo hace a base de certificaciones, acreditaciones, actualizaciones de sus médicos especialistas, participar en todos los eventos tanto nacionales como internacionales. Inclusive este hospital fue el primero y creo que es el único que tiene un departamento específico para el turismo médico. Este hospital está en Ciudad de México y la verdad es que está desarrollando bastante bien este tema por todo esto que tiene, ¿no? Esta certeza que le da al paciente para poder llegar a su hospital y que ya con todas estas participaciones que tiene, da esa confianza, ¿no? Además de eso, participan muchísimas publicaciones, tanto de libros como de investigaciones. Creo que ese es uno de los caminos que debemos de apostar. Y bueno, Luis, me gustaría mucho que nos compartieras toda tu experiencia que has tenido en el turismo médico y cuáles son las expectativas que vienen para en unos años. Doctor, gracias. Gracias a todos los que están tomando un espacio para estar ahí con nosotros.
Bueno, el tema de turismo médico es algo que sigue estando un poco desarticulado. Si bien todos nos gustaría incursionar en un mercado con paciente extranjero, tenemos que considerar varias características. No es solamente hacer la venta y la apertura para recibir pacientes, sino tener las condiciones operativas para poder recibirlos y atenderlos con el más alto nivel. Coincido con el doctor Humberto Ceballos en que la calidad de la atención que brindan los especialistas clínicos, los cuidados, las intervenciones de enfermería son de muy alto nivel. A nivel mundial, la medicina de México es de las mejores y eso está claro con todo, no solo instituciones privadas, también tanto públicas, que hacen grandes esfuerzos con pocos recursos. Entonces, poner en duda la capacidad de la medicina en México es estar perdiendo el tiempo en querer encontrar algo que no existe. Los errores se apretan en cualquier institución, en el Hopkins, en el Mayo, en el Albert Einstein, pero hay algo importante. No es solamente el hacer esta apertura. Yo quisiera compartir con Humberto en este escenario. Primero, para poder incursionar en el turismo médico se tienen que tener las condiciones. ¿Cuántas de las organizaciones tienen grupos relacionados al diagnóstico, GRDs, paquetes? ¿Realmente es costeable la atención que podemos brindar? Y por otro lado, lo que mencioné del valor, el tema de los precios, los costos, es sumamente accesible para un paciente extranjero poder atenderse aquí en México. Además de, bueno, todo lo que puede hacer, ¿no? Hay condiciones donde se arman paquetes y demás. Pero primero también, ¿nuestro personal está capacitado, entrenado para poder recibir paciente extranjero? ¿Nuestras enfermeras hablan el inglés? ¿Cuáles son las condiciones? No es solamente abrir la atención. Abrirla va a generar que captes pacientes, pero tal vez no los retengas. ¿Sabes cómo trabajar con aseguradoras internacionales? ¿Conoce alguna adicional a Bupa? ¿No? Porque realmente está incursionando en México. Entonces, algo que se ve en el tema de turismo médico es no perder de vista que los procesos, que la calidad, estas certificaciones, acreditaciones de las que hablamos, si bien son un reflejo de garantía para el paciente. Hablamos de certificaciones nacionales, tenemos el modelo de seguridad del paciente, muy importante, por la cual muchas de las organizaciones se enfocan. Pero esa certificación no la conocen en el extranjero. Es más, podría decirles que no es un tema relevante para ellos. A ellos les interesa JCI, ISO 9001, internacionales. Ellos quieren tener la garantía de un evaluador internacional que esté garantizando los servicios de atención médica. ¿Por qué? Porque no se tiene la confianza absoluta en este tipo de procesos que se realizan en cada país. Entonces, con base en esta experiencia, considero que hay que enfocarnos al personal, a la capacitación y el entrenamiento del personal, cómo saber atenderlos, y algo muy importante, la cultura de los pacientes. Y otro tema, Humberto, sería la parte legal, los consentimientos informados, la práctica. Me decían, Luis, me toca trabajar con algunos hospitales que trabajan con turismo médico y hablaban, bueno, es que tenemos un consentimiento informado, bueno, en idioma inglés, idioma español, eso parecería sensato. El tema es, no sé si tenemos que aplicar las regulaciones del extranjero aplicadas en México o estás en México, aplicas las regulaciones nacionales. Entonces, no tenemos que garantizar que el paciente extranjero tenga un consentimiento informado, explicarle, atenderle. Entonces, esta parte no es nada más salir a impulsar la venta y la atracción de paciente. Algo que comentabas es que no son situaciones de urgencia, puede estar programado. Hablaba con un hospital y con eso termino esta primera intervención. Hablábamos, bueno, ¿y quién lo va a recibir en el aeropuerto? ¿Qué propuestas de hoteles tiene? ¿Cómo se comunican? ¿Quién los está captando en Estados Unidos o en otros países? Y dicen, no soy agencia de viajes. Eso fue lo que me respondieron. Aquí llegan y aquí los atendemos. Bueno, pues entonces no hagas toda esta articulación. Entonces, este desconocimiento, Humberto, de realmente dónde empieza y dónde termina la responsabilidad y la capacidad de un hospital en México para poder atender a un paciente extranjero, creo que es de ahí parte, ¿no? No sé si nos puedas aclarar un poco más cuál es toda esta estructura para que a lo mejor ahorita con todos los participantes puedas ver cuáles son esas fases y cuál consideras que se ha descuidado y por lo cual no hemos potencializado, considerando que cada uno está haciendo esfuerzos por separado y no hay una red única para poder impulsar esta atención al paciente extranjero. Muchas gracias, Luis. Bueno, me presento, no me he presentado. Soy Humberto Ceballos, soy médico de profesión, pero desde hace ya 4 años trabajo el tema de turismo médico. Fue algo que me apasionó, me gusta y le veo un gran potencial del segmento y los números están, ¿no? Que cada vez están creciendo más. Nosotros tenemos un Congreso Internacional de Turismo Médico, CITURMED,
El año pasado tuvimos el evento en Nuevo Vallarta, en septiembre. Afortunadamente tuvimos participación de bastantes médicos especialistas, tomadores de decisiones de hospitales, clínicas, laboratorios. Nos acompañaron 6 secretarías de turismo a nivel nacional que se fueron encantadísimos por conocer el concepto del turismo médico. Y bueno, tan exitoso fue que la gente de Tijuana, tanto la base empresarial como la base del gobierno, de la Secretaría de Turismo, nos invitan a que realicemos este siguiente congreso en el mayor complejo que hay en Latinoamérica, que es New City Medical Plaza. Este complejo, si gustan luego buscarlo, está a 10 minutos del aeropuerto, a 300 metros de la garita de la frontera con Estados Unidos, y luego aparte tiene una garita especial para el tema de turismo médico, entonces todo esto está increíble. Y bueno, hay un hotel muy impresionante que está dedicado al tema de los pacientes que fueron a hacerse algún procedimiento médico, ¿no? Háblese, por ejemplo, un elevador amplio, háblese cuando estás ya dentro de la recámara, todo el tema de apoyo para las personas con algún tipo de discapacidad. Hablamos también de que trabajan el concepto wellness, ¿no? Esto de dar un desayuno acorde a el paciente o acorde a la persona o a tus necesidades. Y bueno, tiene un centro comercial bastante grande también. Este centro comercial también está un poco dedicado al tema wellness, porque jala muchísimo, ¿no? Y hace esa combinación que necesitamos hacer, creo yo, Luis. Y bueno, una torre médica inmensa, grandísima, no sé cuántos pisos sean, pero está grandísima. Y tiene ahí bastantes quirófanos para el tema del trabajo. Y están ahí haciendo un ecosistema tremendísimo, porque ya tienen, como tú comentabas, Luis, el tema de la transportación. Ya hay gente que cruza con el tema de la transportación de este complejo, cruza a San Diego y se está trayendo a los pacientes. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad y quiero invitar a todos este día para que nos acompañen, Luis, este 5 y 6 de octubre, porque va a ser un encuentro nacional e internacional de líderes en toda la cadena valor del turismo médico. Vamos a invitar a presidentes de consorcios de hospitales, vamos a invitar a gente que trabaja el tema de las aseguradoras, a facilitadores médicos, a expertos como tú, Luis, en el tema de la certificación y la calidad hospitalaria, que es tan importante, creo yo es la base para poder hacer esto. Vamos a invitar esperamos a 400 médicos especialistas, los mejores médicos especialistas del país son los que estamos invitando, porque ellos ya traen este concepto, ¿no? Ya de hecho lo están trabajando, pero también a veces por el tema de estar ya en su región y todo, creo que debemos de darnos la oportunidad de ver qué está pasando en Tijuana. Justamente yo lo platicaba en la rueda de prensa allá en Tijuana hace unos días, que creo que México debe de hacerse esa pregunta. ¿Por qué complejos como estos son tan exitosos? No es el único, ya hay 10 y en 4 años va a haber otros 6 complejos más. ¿Qué está pasando en Tijuana y cómo podemos replicar todo esto que está pasando en Tijuana a nivel nacional? Y aquí algo importantísimo que también lo estamos trabajando también, creo que es una responsabilidad que tenemos, es el impacto social. También nosotros tenemos una Asociación Mexicana de Médicos Especialistas para el Turismo Médico, donde nuestro objetivo es asistencial, y lo que estamos haciendo es, por medio de donativos, por medio de doctores que quieren dar este tema altruista, estamos llevando la medicina especializada a los sectores más vulnerables. Entonces estamos trabajando las dos partes. También nuestra asociación organiza simposios académicos, hemos organizado ya en Puerto Vallarta, hace poquito fueron en Tijuana, y nuestro interés, nuestro objetivo es la profesionalización del segmento del turismo médico, háblese de todos los profesionales de la salud, porque yo creo que todos los profesionales de la salud sí desean mejorar su inglés, sí desean mejorar todas sus capacidades, pero hay que ofrecérselas, Luis, eso creo que será un punto importante. Sí, claro, y como puntos concretos hay que entender el mercado americano, por mencionar alguno, el mercado europeo, el de la India, en fin, nos sorprenderíamos la capacidad, hay que voltear a ver también otras experiencias. Nosotros hemos tenido participación de trabajo con hospitales en Colombia, está muy fuerte el tema de reproducción asistida, no solo en Latinoamérica, ¿no? México también. Tengo la oportunidad de trabajar con 3 hospitales en los cuales prácticamente el 100% de sus pacientes son americanos. Entonces, me queda claro que la cultura, la funcionalidad, ellos se encuentran
un entorno muy similar al que podrían vivir en su cultura. Y algo importante ahí es establecer qué puntos en concreto tendría que tener para el tema de turismo. Primero entender no solo el mercado, al paciente, entender cuál es este enfoque del paciente y qué debo de hacer yo de este lado como hospital. ¿Qué tengo que hacer? Primero hay algo que se conoce como valores, costumbres y creencias. Es un primer punto. El segundo, tengo que identificar cuál es la vulnerabilidad de ese paciente estando en México. ¿Qué información tengo yo que proporcionarle a este paciente desde antes de que llegue? Otra, tenemos que hacer una entrevista y una videollamada para conocer al paciente, no conocerlo hasta que llegue. Tenemos que entender que se debe abrir una historia clínica, un interrogatorio a distancia y tener que hacer esas valoraciones. Hay algunos que solicitan estudios a distancia para poder entender mejor la situación y problemática del paciente. Tenemos que entrar más al grado de telemedicina para poder atender a estos pacientes. Eso es algo también muy importante. Y algo que también no se puede perder de vista, yo lo he platicado con los hospitales, es el follow-up, el seguimiento. Necesitamos saber, no lo operé, cirugía y se fue, y ya no sé nada del paciente, que ella por allá brinque una infección, que por allá la situación, que ya es problema del médico de su país, ya no es mi problema. Necesitamos crear un seguimiento y una fidelización con este grupo de pacientes, porque así como podemos tener la capacidad de atraer, tenemos la capacidad de alejarlos. Si ellos pueden decir, vamos a México porque la calidad de la atención es de alto nivel, es muy bajo costo, pues que no vengan con la situación de, bueno, a ver contra qué nos exponemos. Y muchas veces los hospitales también pierden de vista que necesitan el recurso y el talento. Yo he sido muy insistente en que los profesionales que atienden desde admisión o en el front desk hasta enfermería, nutrición, tienen que tener un manejo importante del idioma, entenderlo y poder manejar todo esto. Porque estamos hablando de traer a los pacientes, pero empezamos a ver, es que necesitamos enfermeras que hablen inglés, nutriólogos que hablen inglés, pero de pronto no tenemos esas evaluaciones o no se han desarrollado estas habilidades y de pronto empiezan a ver los problemas. Eso me ha tocado verlo y algo es que también este profesional competente cuesta. Tiene que entender el hospital que tiene que invertir, pero les aseguro que la ganancia de lo que se obtiene en este mercado es infinitamente más amplio realmente que lo que vas a invertir aquí. ¿Qué dice? No, pero Luis, estamos acá en Guadalajara, estamos en un hospital donde no hay playa, no hay lugar, no hay personal. En Tijuana vas y todos hablan inglés. ¿Vamos? O sea, ya tenemos un cliente y es muy normal, una enfermera se va y rotación, viene otra enfermera, habla inglés. No es ni siquiera una variable diferenciadora que pudiera ser marcada en otro estado. Entonces, dicen, aquí no hay enfermeras. Pueden traer con un buen sueldo, con condiciones, a otros lugares. El personal está abierto al cambio. Entonces, tenemos que comprender esa parte, entender al paciente en su cultura, en su necesidad, en su información, al personal que lo va a atender y a la institución que está abriendo. Ahora, también tenemos que ser estudiosos, tenemos que investigar cuáles son los principales procedimientos de más alta demanda. La información está disponible. La derrama, y que eso nos gustaría que nos compartieras, ¿cuánto es la cantidad en millones de dólares al año que ingresan? Y eso sin exponer, sin hacer difusión. Queremos atraer al paciente, no tenemos una página web en Estados Unidos, no tenemos un centro de captación, no tenemos una estrategia, el hospital no tiene un procedimiento definido para manejar pacientes de extranjeros. Y yo te voy a hablar desde el punto de vista de calidad. En calidad tenemos que tener la obligación en un rubro que se llama turismo médico dentro del modelo de seguridad del paciente. Primero, que tiene que haber un consentimiento informado, un procedimiento detallado de todos los que participan en la parte de turismo médico, que es muy diferente dependiendo del procedimiento. ¿Qué tipo de procedimientos puede ser el de los bariátricos, ¿no? Reproducción asistida. O sea, podemos enlistar sin problema los 3 a 5 procedimientos más importantes que se deben de atender en México para estos pacientes. Entonces, esa parte de estudiar, de revisar, tenemos que ver que también necesitamos hacer sinergia con otros especialistas para poder brindar una atención integral. El tema del registro clínico, su expediente, hay que entender que el paciente extranjero, él ya trabaja las aplicaciones, la parte de tecnología para él es muy normal. Y en México de pronto tenemos lugares que no tenemos computadoras, no hay buen internet, no hay un software, no hay un expediente clínico electrónico, pero es que eso es un gasto, ¿no? Eso, ¿para qué hacerlo, no? Pero bueno, ¿podrías ampliar un poco el tema de la rama económica que esto representa para México? Claro que sí, Luis. Bueno, vamos a empezar con que el visitante de turismo médico deja una derrama de 3 a 5 veces mayor que el visitante promedio. Háblese por el tema de estancias, regularmente no viene solo, viene acompañado.
va a ocupar rehabilitación, va a ocupar cuidados posquirúrgicos. Pues la derrama se calcula, el último estudio que se hay, que ese es otro tema muy importante, Luis, casi no hay estudios, creo que también es algo que tenemos que voltear en el tema de publicaciones y generación de conocimiento, pero se habla de 3.5 a 5.5 mil millones de dólares que se están ingresando en el tema de turismo médico. Ahora, no puede haber un dato totalmente concreto porque se guardan muy recelosamente los datos, ¿no? Digo, habrá las razones, se puede entender, pero justo este tema lo vamos a trabajar en el congreso que los estoy invitando. De hecho, las tres, creo, prioridades que debemos de empezar a trabajar dentro de muchas es el tema de la innovación tecnológica, ¿no? Y el día de hoy nos damos cuenta, hace rato pasamos por algunos stands, qué clase de tecnología hay y todo esto todavía aumenta y puede aumentar más el interés de los pacientes extranjeros a venir. El otro tema, claro, es el tema de turismo médico, turismo de salud, lo podemos conjuntar, eso sería creo que una gran sinergia que pudiéramos hacer con turismo de salud, con turismo wellness, es el hecho de este tema, ¿no? De cómo vamos a trabajar con las aseguradoras, cómo vamos a trabajar con los facilitadores médicos que ya hay aquí en México muy buenos y que en Estados Unidos también ya están. Ya tenemos por ahí una base de datos bastante interesante para pasarla a los médicos especialistas que nos acompañen. Y bueno, el otro tema y que hago mucha énfasis es en el tema de la participación académica. Esta participación inclusive se está proponiendo que un día antes del inicio de actividades en Hotel Quartz hagamos una actividad en la Universidad Autónoma de Baja California con todos los estudiantes, háblese tema de salud o cualquiera que esté interesado en el área de turismo médico, para poder profesionalizar el segmento, Luis. Creo que aquí es bien importante el trabajar con más publicaciones, generación de más datos. Quizá no nos podremos meter en el tema monetario, ¿no? Porque es algo un poquito delicado, pero sí cuántas búsquedas hay en internet, hacia dónde se están dirigiendo, cuáles son sus principales necesidades, conocer bien, como tú lo estabas comentando hace rato, a nuestro visitante para poderle ofrecer todo lo que necesite y que al regresar a su localidad diga, oye, México está increíble en el tema de turismo médico. En nuestra experiencia que hemos tenido es que, y bueno, está bien definido, ¿no? El turismo transfronterizo, el turismo del centro y el turismo de costa. La experiencia que nosotros tenemos en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, es principalmente en la especialidad en el sector de la odontología, ¿no? Muchos pacientes tienen esta idea de que no contamos con las instalaciones ni con el personal adecuado. Al llegar a las clínicas dentales que realmente ofrecen algo muy bueno, se quedan impactados, ¿no? Entonces dicen, oye, si así están las clínicas dentales, probablemente todo el tema hospitalario va a estar muy fuerte. ¿Cómo se ha trabajado desde Puerto Vallarta y Riviera Nayarit? Los doctores o los grupos médicos han hecho algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay un doctor que ya tiene a una persona de origen estadounidense que es la que le está generando el tema de las visitas, ¿no? Hablemos como facilitador médico. Hay otro doctor que él hace directamente las visitas a Estados Unidos, a ciertos grupos de poblaciones de Estados Unidos, se los hace amigos, les ofrece algunas cenas y ya después ya tiene a esa población que le va a estar visitando en toda la temporada de invierno, ¿no? que es cuando más llegan aquí a visitarnos por el tema climático. Y bueno, ocurren fenómenos muy interesantes, por ejemplo, en Melaque, Barra de Navidad, donde también hay ya bastante grupos, ¿no? de canadienses en Puerto Vallarta, y esta gente ya simplemente por el tema de su edad ya ocupan chequeos médicos. Entonces, creo que esto nos implica generar muchísimas estrategias de cuánto tiempo te vas a quedar aquí, qué es lo que tú necesitas al año, qué tipo de estudios, qué tipo de valoraciones necesitas, háblese de un chequeo dental, háblese de un examen general de laboratorio, que definitivamente va a estar más económico acá y que te podemos dar un diagnóstico o te puedes llevar los estudios para que te puedan hacer tu diagnóstico y de esa manera, Luis, estar generando ya la llegada, ¿no? de estos visitantes. Y bueno, en cuestión de números creo que hace falta investigar más, sí hay algunos datos, pero creo que necesitamos, y que de hecho se va a proponer en el Congreso de Tijuana,
hacer una representación nacional con las personas interesadas para poder ir al extranjero y presentarnos como México. Creo que esa es la marca que debemos manejar todos, México. Y bueno, dejarnos un poquito de protagonismo, ¿no? Creo que el protagonismo tiene que ser nuestro país y de esa manera todos vamos a ganar. Entonces, justo también vamos a tratar ese tema en el Congreso, Luis. Pues, también importante mencionar, y yo lo platico con hospitales que atienden paciente extranjero y llegan con sus seguros, sus super seguros, y no tienen ninguna complicación para cobrar, ya hay gastos por reembolso. O sea, realmente es una estrategia bien armada, menos compleja, a veces más difícil cobrar aquí en México que cobrar en algún seguro de los Estados Unidos. Entonces, hay que ver también, ser estudiosos, vuelvo a insistir, cuáles son las pólizas, cuál es la cobertura y cuáles son las garantías que les dan a estos pacientes. Hay quienes no se complican para el turismo médico y dicen, lo meten por reembolso, me lo paga el paciente y él se hace cargo en Estados Unidos. Les piden un documento, se entrega y listo. Entonces, ¿por qué se complica tanto aquí en México? Entonces, si tenemos esas facilidades de trabajar con mercados extranjeros, considero que es una oportunidad que se está yendo. Y podemos iniciar, esto es gradual, o sea, nadie va a cambiar su hospital y migrar de un 0% hasta un 70% de paciente extranjero. Empiezas con tu primer paciente, aprendes, estudias el entorno y vas por el segundo. Y así es como vas aprendiendo. Y de todos los posibles errores y situaciones debemos de estar aprendiendo cómo se debe de articular la operación. Yo estoy aquí participando con Humberto porque a mí me preocupan los procesos. Me explica cómo se va a atender este paciente extranjero. Él se encarga de la captación, de metodología, de toda la parte del armado de la estructura. Pero yo no quiero abrir las puertas, atraer, tener una estrategia comercial exitosa y que se decepcione el paciente. Y hay que entender que esto es un trabajo en equipo. El paciente extranjero está acostumbrado al resort. Él necesita estamos hablando de lugares de Four Seasons, de lugares de hoteles de alto nivel. Entonces, hay que recordar que si nosotros viajáramos a México, de entrada no viajamos si tenemos una situación crítica o de gravedad. No viajan. Yo les he dicho a los hospitales, ¿cuáles son tus criterios clínicos para aceptar un paciente extranjero? Tenemos que hacer un estudio de laboratorio previo y ver que el paciente no se nos va a infartar en el camino, que no va a haber una complicación a su llegada y que es seguro atenderlo. Eso es muy importante. ¿Cuáles criterios hay que definirlos, hay que armarlos, hay que integrarlos, hay que pedirlos? Una vez que haya pasado el filtro de que pueda viajar, tiene toda la oportunidad para ver con qué aerolínea, quién lo va a hacer, pero el hospital tiene que involucrarse con otras empresas, con hoteles, con empresas de transporte, con empresas de guías turísticas. Hay que recordar que si viajas al extranjero, pues es mejor viajar acompañado, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 personas. La derrama económica que comentas es muy importante, pero yo me enfocaría más a que el paciente extranjero se lleve esa sensación y esa experiencia de haber estado en un alto nivel de atención clínica a muy bajo precio y feliz de haber estado en México. Eso es lo que vemos. El paciente viene aquí a poder disfrutar también su viaje. Entonces, no quisiera que se pierda de vista no solo abrir para hablar de turismo médico, sino de hablar cómo, con qué y quiénes van a atender a estos pacientes al más alto nivel. Ellos están acostumbrados a encuestas de satisfacción, aquí en México no las llenan. Ellos están acostumbrados a que se les pregunte con base en su experiencia, pero también están acostumbrados a demandar. Entonces tenemos que ser muy inteligentes. No es solamente vénganse, no, es que el mercado y miles de pacientes extranjeros te deslumbra, ¿sí? Pero perdemos de vista el esfuerzo. Nada es gratis. Debemos trabajar, esforzarnos e ir aprendiendo con base al primer paciente. Y de ahí a todos los que vengan. Sí, así es, Luis. Bueno, me gustaría mucho que hubiera una interacción con ustedes. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda que pudiéramos poder platicar. ¿De qué lado? Disculpe, ¿nos pudiera...? Muchas gracias. Sí. Ya llegó el doctor Navarro. Gracias. Hola, yo quisiera saber si... Bueno, yo quisiera saber cuál es, si en este momento hay algún método quirúrgico o algún tratamiento que sea de mayor demanda para los extranjeros. Obviamente, como usted lo decía hace un momento, el tema dental es muy recurrente. Conozco a gente que viene de Estados Unidos a tratarse los dientes
pero ¿hay algún otro tratamiento? ¿Hay algún otro estético, digamos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, le voy a contestar con la experiencia de los dos lugares que yo ya estoy trabajando. En el caso de Tijuana, ya se considera actualmente la capital de la cirugía bariátrica del mundo. Es la capital mundial de la cirugía bariátrica. Y en el caso de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, es el tema de la odontología y muy pegadito el tema de la traumatología, por el tema de costos, que hay de un 35 a un 70% de ahorro. Respecto a la bariatría, ¿tiene cifras? ¿Tiene algún estimado de cuántas se realizan anualmente? No tengo el dato en este momento, pero con gusto se lo hago llegar. Por ahí tuvimos la rueda de prensa en Tijuana hace unos días y justamente se tocó ese tema y se hablaba de números. Con gusto se los puedo enviar. Otra pregunta, ¿de qué manera afecta la imagen médica de estas noticias de que mueren extranjeros a consecuencia de venir a hacerse tratamientos estéticos? ¿Y cómo lo pueden prevenir? ¿Cómo se puede prevenir caer en malas manos? Gracias. Bueno, ese tema es muy importante. Primero, si queremos participar en un mercado extranjero, necesitamos tener al menos la regulación normativa en el país. Hemos encontrado en Tijuana y en otros, por mencionar una ciudad, que de pronto estaba haciendo cirugías estéticas, reconstructivas, un veterinario, ¿no? Se murió la paciente. Eso estuvo en noticias, puede entrar a internet y revisar la información. El paciente, obviamente que si nosotros viajáramos a un país donde se habla otro idioma, una de las características sí es la motivación, la emoción de viajar, de conocer otro país, de que me atiendan, pero también el miedo de la inseguridad de tu país, donde me dice mi propio país que no viaje a tu país. ¿Estamos? Hay ciudades en foco rojo. Eso de entrada aleja el turismo médico y turismo en general. La segunda, necesitamos proporcionar la información que garantice esa confianza. Como en cualquier producto, en cualquier trabajo, en cualquier venta, es la confianza. Y la confianza desde el inicio es garantizar, mostrar que tienes certificaciones, que tienes acreditaciones internacionales. Porque las nacionales las sienten muy locales, no podemos garantizar que es un proceso serio. Y por otro lado, que presentes que tienes los recursos regulatorios, normativos, de licencias, digamos, tengo la habilitación y la capacidad para ofrecer este servicio. El médico especialista, hay que recordar que el mercado extranjero, y me ha tocado, yo he estado desde 2014 trabajando con hospitales que tienen turismo médico y buscan al doctor Smith, al doctor Pérez, a doctor, ¿no? Le dicen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que de pronto no es la clínica, es la popularidad del médico. También el que ha captado. Yo les podría decir que ustedes pueden crear la marca personal de un médico y generar una captación mucho más amplia que la clínica. ¿Estamos? No es la clínica, es el médico. Si entendemos esa parte, podemos tener estrategias mucho más efectivas en turismo médico. Pero si tu médico no es de tu hospital, no te garantiza que lo va a operar en tu hospital, ¿no? Porque el médico puede ir a cualquiera, es un cliente de los hospitales. Entonces, el irte esto de frente con el hospital, tienes que mostrar otro tipo de garantías. Lo que usted menciona de seguridad es, tengo licencias sanitarias que garanticen y acreditan que puedo atenderte de forma segura. Segundo, he estado certificado mis procesos de que mi equipo de trabajo sabe qué hacer contigo. Estos son mis resultados de las últimas 100, 200, 300, 1000 cirugías bariátricas del año pasado, donde no tengo un solo error médico. Eso es confianza, son datos, es información. Entonces tenemos que ser claro que estamos haciendo una venta. Y la venta inicia desde la desconfianza por parte del que va a comprar algo. Hay necesidad, pero hay cautela. Entonces, lo importante es que el paciente esté informado de estos puntos para que la confianza crezca y el miedo disminuya. No desaparece, pero es a través de este servicio. Algo muy importante, y con eso cierro este comentario, algo muy importante que tenemos que hacer con el paciente extranjero, que les encanta, les fascina, aman dar testimonios. Esos son los que venden, los testimonios. Adelante. ¿Cuál es la intersección entre el turismo médico y el comienzo de sistemas médicos internacionales? ¿La pudiera repetir, por favor? ¿Cuál es la intersección entre el turismo médico, el que mencionan ahorita, y el comienzo de los primeros sistemas médicos internacionales? Es decir, que ahorita hablas de que, por ejemplo, una persona de Canadá, Estados Unidos, Europa puede venir a México y recibir atención médica. Conforme
más países se unen también a generar ese tipo de turismo, se van a empezar a generar pues sistemas médicos internacionales. ¿Cómo México podría posicionarse como un pionero para este tipo de servicios internacionales que pueden emergir en el futuro? Sí, de hecho, actualmente no hay un liderazgo en nuestra región, Latinoamérica no hay un liderazgo. También en el Congreso de Tijuana, para que vayan, estamos invitando a clústeres de Colombia, de República Dominicana y de Costa Rica, porque justamente queremos tratar estos temas de algún consejo regional, ¿no?, de Latinoamérica, con nuestras características de lo que ofrecemos en temas de turismo médico. Pero ya se está trabajando en eso. Actualmente no existe nada. Gracias. Muy bien. Quisiera presentarles al doctor Eduardo Navarro. Él es uno de los mejores coloproctólogos de México. Es de los pioneros en la cirugía robótica y actualmente pues es uno de los másters en el tema. Es orgullosamente jalisciense. Y bueno, el doctor me gustaría Doc, que nos comentara cuáles son sus experiencias y cuáles son sus expectativas con este tema del turismo médico y todo lo que ha tocado, ¿no?, de este tema de pacientes, ¿no?, lo que se estaba preguntando. Sí, claro, doctor. Muchas gracias por la invitación. Una disculpa por la llegada tarde. Pues para mí es un tema que estoy comenzando a explorar, que incluso me llegan pacientes sin yo promocionarme en el extranjero. Todavía me llegan pacientes naturalmente que buscan atención en México, principalmente pues el principal mercado es Estados Unidos, y solitos buscan atención en México. Generalmente la mayoría tienen descendencia mexicana, no son mexicanos que se fueron a trabajar allá, que no tienen generalmente seguridad social o hijos de mexicanos que se fueron a trabajar allá. Es el mercado que ha estado llegando, y eso pues hace que confíen en México porque ya saben cómo es México, y también realmente la calidad de la medicina mexicana y la cirugía mexicana, no es porque yo sea médico, pero realmente es alta, tiene una gran calidad, aunque tenemos algunos o muchos puntos que mejorar, como por ejemplo la seguridad del paciente, pero justo ayer estuvimos en una mesa de diálogo donde ese fue el tema y se está haciendo un gran esfuerzo por la seguridad del paciente, y es realmente, yo que platico con los pacientes y me platican su experiencia cuando los han atendido allá en Estados Unidos y aquí en México, la verdad que estamos muy por arriba en el trato, en la calidez, y estamos a la par también en tecnología. Lo que comentaba el doctor, estamos haciendo aquí en Guadalajara, en diferentes ciudades en Tijuana, cirugía robótica, tenemos salas híbridas, salas de hemodinamia, quirófanos inteligentes. Entonces, no estamos pues prácticamente a la par de los principales países en el medio privado. En el medio público sí hay pues un mayor retraso, ¿no? Y contestando una de las preguntas anteriores que hicieron de esa fama, o que a veces esos pacientes que se complican, que se escuchan mucho en ocasiones, bueno, las complicaciones pues pueden pasar en cualquier hospital, ¿no?, en cualquier país, pero sí, una vez respecto a ese tema, pues es un gran mercado que maneja pues muchos millones de dólares el turismo médico, y son pacientes que Estados Unidos está perdiendo, que se vienen a operar acá y acá dejan pues el recurso. Y había inclusive, o sea, muchas veces se exageran esas complicaciones de parte de los Estados Unidos. Había un programa muy famoso, creo que, no me recuerdo cómo se llamaba, tipo Doctor House o Doctor Hell, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero dedicaba cada mes un caso de complicaciones que pasaban en pacientes que se iban a operar a Tijuana. Y era un programa muy famoso y hacían el énfasis. Ya ven cómo son los estadounidenses,
todo lo documentaban y presentaban el caso. Este paciente se fue a operar a Tijuana y le fue mal, se complicó y aquí regresó y aquí le resolvimos el caso, ¿no? Entonces, mucho de eso está exagerado por los estadounidenses. Ellos saben, no son tontos y que están perdiendo pues pacientes y al mismo tiempo el recurso económico. Entonces, mucho de eso es exageración de ellos también. No sé si nos pudieran apoyar para... bueno, sí. Buenas tardes. ¿Cómo consideras que podemos tener la capacidad como país de tener el crecimiento para esos soportes como unidades de cuidados intensivos o hospitales como tal, en zonas como Tijuana, donde el crecimiento para el tema de la cirugía estética o programada, como se puede decir, no estamos creciendo a la par con este tema de tenemos un problema y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces creo que de ahí viene mucho, pues esos casos que no los podemos resolver en sitio porque no estamos creciendo a la misma aceleración. Bueno, en el tema de... Creo que aquí tenemos que participar todos, ¿no? Sector empresarial, que pues es lo que mueve todo, el sector del gobierno, hay que darle las orejas, oye, está pasando esto, hay que, por favor, apóyanos en tema de difusión, en tema de algún departamento que trabaje en esto, y en el tema de la profesionalización del segmento. Esas son las sugerencias y las estrategias que yo voy a estar proponiendo, ¿no? En el tema empresarial, por ejemplo, Tijuana es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Ya tienen hasta sus hospitales, están dedicados de lleno al tema del turismo médico. Han presionado al gobierno para que abra oficinas, uno para la regulación, le están metiendo una presión increíble, y otra es para la difusión. Y sí, prueba de ello que hace 5 años crean el primer departamento de turismo de salud a nivel nacional, pero fue a base de que los empresarios estuvieron en este aspecto, ¿no? De que abrieran esto. Y en el tema de la profesionalización del segmento, los simposios que yo les comentaba que organizamos ya en Puerto Vallarta y en Tijuana, me encanta porque los universitarios, los chicos y chicas, salen con, oye, yo quiero hacer lo que está haciendo el doctor, cirugía robótica, oye, yo quiero aprender inglés y francés porque quiero atender a más pacientes extranjeros. Ahora, sí nos han preguntado, oye, ¿y la parte social qué pasa, no? Porque te estás dedicando al paciente que te está pagando, pero ¿qué pasa con los demás mexicanos, no? Con toda esta parte vulnerable. Y es lo que nosotros tenemos esta apuesta de nuestra asociación civil, donde estos médicos tratamos también de sensibilizarlos, tanto en formación como los que ya están trabajando, de oye, dedica algo de tu tiempo, de tu profesión, a ayudar al tema del sector vulnerable. Créanme que los doctores, si hiciéramos una encuesta, es altísima de los que quieren colaborar, pero ellos dicen, oye, ¿qué condiciones me vas a dar, no? Necesito tal equipo, necesito tanto horas quirófano y necesito todo. Lamentablemente en tema público, los hospitales públicos, tú sabes que estamos rebasadísimos, es muy complicado. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita es justo eso, de hecho estamos haciendo un gran esfuerzo, porque parte de toda esta derrama económica que exista por parte del turismo médico, vaya dirigida a la atención médica especializada de los sectores más vulnerables. Esas son las sugerencias que nosotros tenemos actualmente. Bueno, y también lo que mencionamos, trabajo en equipo. O sea, si sabes que algo se va a complicar y necesitas crecer, necesitas empezar a aliarte con algunos de los empresas. Yo les he dicho a hospitales o clínicas, no te compliques. Es que aquí nunca ha habido una complicación, nunca digas nunca. Entonces, haz alianzas con grupos hospitalarios fuertes para el manejo de la terapia, y ustedes van identificando el crecimiento. Se evita mucho el manejo de pacientes críticos por una serie de complicaciones puede haber aquí y también de índole legal, ¿no? O sea, es un paciente americano, o sea, y qué triste porque pronto parecía que hay que preocuparnos más por el extranjero, ¿no? Que por el propio mexicano. Pero sí sabemos que eso le afectaría muy fuerte a todos. Entonces, lo que siempre es, ¿cuál es mi capacidad y hasta dónde puedo atender a esos pacientes? Quiero ampliar más, tengo organizaciones que se pueden sumar o no, y listo, lo hago hasta donde da mi alcance. Y la organización tiene que identificar si va a crecer, estudiar todo el contexto.
estudiar toda la situación. Muchos dicen, no, es que podemos traer pacientes a manejo de... Tenemos la capacidad de manejo intensivo, crítico, de hemodinamia, pero hay situaciones que tú tienes que garantizar la seguridad que mencionó hace un momento el doctor. Entonces, yo cierro con esto. Primero, saber cuál es la capacidad que tengo y si quiero ir más allá, con quién me voy a aliar. Ir aprendiendo. Y igual hacer un estudio también del recurso para que, que ganen todos. Yo siempre le digo, es que, Luis, es que el tema es que siempre cada quien va por su lado. Y cuando alguien gana y comparte y suma, pues todos participan. No, listo. No sé si quieres agregar algo, doctor, o... Sí, ese pues rezago que mencionas, pues es natural, es relativo. Si nos comparamos con Estados Unidos, pues es una potencia, ¿no? Es un país de primer mundo y la economía, la cultura de ellos, pues es diferente, ¿no? Ese rezago lo tenemos pues en todas las áreas. Pero es relativo también porque, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, México es líder junto con Brasil en atención a la salud, y también los hospitales privados realmente están a la par que los de Estados Unidos. No les piden nada, realmente, por ejemplo, están construyendo el nuevo Hospital Ángeles, Ángeles del Carmen aquí en Guadalajara, y es un monstruo, está increíble el proyecto, con la más alta tecnología, y donde sí estamos pues muy atrás es en lo público, ¿no? Ahí sí tenemos un rezago bastante importante en todo, no solamente en administrativo, también en médico, en materiales, en tecnología. Y donde sí es nuestro talón de Aquiles en México, que bueno, cada vez es menos, es en la investigación. La mayoría de los protocolos, y tanto la inversión en investigación en México está por los suelos, tanto en público como en privado, y Estados Unidos invierte muchísimo en eso, y pues son donde los países de primer mundo, donde sacan los protocolos, donde sacan las guías de manejo, donde diseñan el nuevo robot, y eso pues lo venden a todo el mundo, ¿no? Y nosotros la mayoría de las veces nos guiamos en lo que ellos dicen. Ya cada vez es menos, ya cada vez hacemos nuestros propios protocolos, pero son más pequeños, no tenemos el recurso, ni además es el tiempo de dedicarle a eso, pero en investigación sí hay muy retrasados. Muy bien. Bueno, pues cerramos la charla. De verdad agradecerles mucho su presencia, que hayan elegido esta plática para escucharla. Estamos a sus órdenes. Tenemos las redes sociales de Citurmed, @Citurmed, nos encuentran en cualquier red social. Nuestra página igual, citurmed.com. Ahí pueden encontrar el tema de las fechas, de los ponentes que van a ver, y vamos a estar subiendo también material, ¿no? Porque estamos haciendo actividades pre-congreso, congreso, y vamos a hacer actividades post-congreso, todo para que pues tengamos más alianzas, ¿no?, estratégicas en todo el país, y que juntos podamos primero saber por qué Tijuana está siendo tan exitoso y tratar de replicarlo al resto del país, pero como dice Luis, de una manera organizada, de una manera que realmente nuestra prioridad, y lo decías muy bien ayer, Luis, sea el paciente, porque al final el paciente nos puede traer desde 100 pacientes o quitarnos 1000 pacientes, ¿no? Un solo paciente. Entonces, pues cerramos con esto. De verdad agradecemos mucho, los invitamos a las actividades del Congreso, y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.